Buenos días y bienvenidos a la sexta sesión del seminario 2026 del posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos. El día de hoy tenemos dos invitados y comenzaremos con nuestro primer invitado, que es el maestro Francisco Javier Gutiérrez. Voy a leer su CV brevemente. Es diseñador industrial por la UAM Capozalco. Tiene una maestría en dirección de proyectos de innovación. Fue el primer lugar en el concurso nacional de diseño Primex en 1989 y becario CONACYT del 96-97. En el Centro de Innovación y Diseño del ITES MIETEC. Es diseñador en el Ford Workshop de Toys for Children Rehabilitation en 1996 y es coordinador de este proyecto, el de WAM-A FDS CEP UNESCO de 1998. Coordinador de investigación en el grupo de 10 más WAM-A del 99 al 2005, editor de las 7 publicaciones de WAM-A de diseño, el libro Conceptos, clave para la formación del diseñador industrial, 2012, y fue galardonado por American Library Association en la FIL de Guadalajara en el 2013. Autor de artículos sobre modelos conceptuales del diseño, conceptualización de nuevos productos, extravíos del discurso light del diseño y revalorización de las ciencias sociales y humanidades del diseño. Experiencia profesional principal en equipo médico, juguetes, POP y motos acuáticas. Lo dejamos con su presentación de diseñar hoy. Requiere tanta teoría como tecnología. Bienvenido, maestro. Buenos días a todos. Le agradezco la invitación a Sandra, porque es difícil integrar todos o podemos discutir estas cosas. Me parece que es muy importante y me parece un lugar perfecto para empezar a ver las ideas que considero mucho valor para el futuro del diseño. La ponencia, bueno, muchas de estas ideas son el resultado de reflexión con colegas egresados, lectura sobre todo, y sobre todo he formado una red de egresados sobresalientes con la que he venido por 30 años discutiendo el ejercicio profesional, ¿no? Entonces vamos a decir que son estudios sobre cómo mejorar el rol del diseño para el desarrollo del país. Es lo que trata exactamente, ¿no? Y la necesidad de acercarnos a la teoría, a la metodología, un elemento importante, ¿no? El propósito de la charla está muy claro, ¿no? Reflexionar sobre ideas que potencian la capacidad de diagnóstico y resolución del diseñador, que derivan de mantenerse en un proceso de mejora continua sobre teoría y metodología. Está algo complicado, ¿no? Lo que quiere decir es que si estuviéramos más cercanos a la teoría y la metodología, podríamos evolucionar nuestras ideas de una manera más eficaz, que es lo que yo estoy intentando hacer. Yo parto de una visión crítica y siento un cierto extravío en el discurso del diseño. Ya lo he venido diciendo desde hace muchos años, he trabajado sobre algunas cosas sobre eso, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco de ello. Voy a partir, obviamente una charla en ese sentido es en abstracto, voy a hablar de diseño en abstracto y cuando me refiero a diseño, en realidad estoy hablando de diseño de producto, ¿no? Pero creo que las ideas sirven para el diseño en general. Cuando yo empiezo diciendo aquí que la dinámica actual del mundo nos ha enseñado algo importante. El éxito de los profesionistas está en función de su capacidad para resolver problemas complejos. El resolver problemas complejos requiere 3 aspectos: alto conocimiento técnico, una inteligencia sobresaliente y una actitud propositiva y responsable. Por lo que yo digo que un diseñador de excelencia es un solucionador de problemas en torno a los nuevos artificios. Sí lo menciono, ¿no? Eso significa 2 cosas: ser un diagnosticador eficaz de la complejidad y un creativo calificado para formular nuevas soluciones. Por cierto, yo pienso que estas 2 actividades deberían ser el contenido del núcleo disciplinar. En nuestra carrera, entendiendo por núcleo lo que compete estrictamente al diseño, dejando fuera todo lo que compete a otras disciplinas. La economía, la mercadotecnia, todo eso compete a otras disciplinas, y yo diría que el núcleo del diseño debería centrarse en el aprendizaje de estas 2 habilidades, ¿no? Un diagnosticador eficaz de la complejidad, un creativo calificado para formular soluciones viables. Todos sabemos esto, porque tenemos contactos profesionales,
El grueso de los diseñadores en activo realizan trabajo a nivel técnico. Lo que creo es para escalar del trabajo técnico al trabajo directivo, requerimos cultivar en el diseñador capacidades intelectuales para enfrentar lo complejo. Y sin embargo, lo que he venido advirtiendo en el que escribo es que el diseñador tiene su atención centrada en la tecnología y en la información, ¿no? O sea, es un sentir, siento que los diseñadores están distraídos en el trabajo técnico. Es mi postura, ¿no? Bueno, entonces, para validar un poco por qué importa tanto la teoría, pues hice una recopilación de algunos aspectos, ¿no? Dice, las teorías son instrumentos útiles para diagnosticar la complejidad, para analizar problemas, pensar la industria, los estilos de vida, la tecnología. Son sistemas de saberes que facilitan la toma de decisiones, porque muestran lo que subyace a los fenómenos. Pero su fuerza no se agota en los sistemas teóricos, sino que en la práctica describen lo que no se reconoce hasta haberlo explicado. Y eso me parece fundamental. Todos los que hemos ejercido notamos esta dificultad. Por eso me parece un error grave de nuestro tiempo que hayamos abandonado la reflexión teórica en las aulas, ¿no? Eso me queda clarísimo, no solo en la carrera de diseño, en muchas disciplinas se han cerrado departamentos en las universidades del mundo que tienen que ver con la reflexión teórica, y me parece bastante grave. Las teorías y modelos y métodos no son recetas infalibles de éxito, son marcos conceptuales para comprender y actuar eficazmente. Yo digo que quienes critican que las teorías y los modelos no resuelven del todo es porque o no las comprenden o aún dominándolas con toda información no son capaces de tomar decisiones acertadas. Las teorías y los modelos amplían la capacidad de comprensión, análisis y resolución de problemas complejos, pero su aplicación requiere un fuerte entrenamiento en toma de decisiones, ¿no? Eso es importante. De aquí salto a otra idea que también he venido. Algunas de estas ideas se han desarrollado como artículos largos y se han publicado en revistas o publicaciones especializadas. Yo digo que ninguna escuela, por prestigiada que sea, puede adivinar a dónde terminarán laborando sus egresados. Eso me parece fundamental. Por ello, la formación del diseñador debiera garantizar que dominan los saberes del núcleo más básico de la disciplina. Mi postura es que la especialización viene después, ejerciendo el diseño en cierto lugar o estudiando un posgrado. Aún así, todo diseñador necesitará adecuar los saberes teórico y técnico a los problemas concretos de una empresa en un lugar laboral concreto. Recuerdo un comentario que es muy común en egresados que regresan a la universidad y llegan a decir que todo lo que aprendieron en la universidad no les ha servido para nada. Y me parece que no están diciendo nada nuevo, lo que pasa es que no notan lo que se llama aprendizaje significativo. El núcleo de conocimientos que adquirieron en la universidad les ha permitido trabajar donde están. Obviamente no sabíamos dónde iban a terminar, ¿no? Pero si no tuvieran ese bagaje, es imposible acceder a lo especializado, ¿no? Bueno, otra idea importante que también, en la cual he escrito, yo digo que la Universidad de México ha permitido florecer una amplia tipología de proyectos, ¿no? México es tan diverso y las modalidades y tipos de proyectos son muchísimos, son matices del diseño industrial. Y yo pienso, y me parece importante, que una condición para especializarse es primero ser un verdadero profesional de diseño de productos, ¿no? Cosa que no estoy, ahorita explico por qué, eso me parece muy importante, ¿no? Bueno, los proyectos en México difieren por el tipo de producto que se diseña, el ramo del sector empresarial, el tamaño de empresa, el contenido tecnológico del producto. Hay muchos factores que hacen que cada ejercicio de cada egresado sea un matiz de lo que es el diseño. Bueno, tal diversificación, lo que comentaba hace un rato, ha sido posible porque al dominar el núcleo de disciplina, uno puede adentrarse en particularidades. Pero hoy este proceso justamente se está perdiendo, ¿no? Yo pienso que en aras de extender la presencia del diseño hacia aspectos más comerciales, como lo son los servicios, las experiencias, las emociones, hoy se está mal aprendiendo lo esencial de la visión. Y
Lo que comento es que para potenciar el valor del diseño se requiere cultivar su capacidad de comprensión, análisis y resolución de problemas complejos. Me parece que es incorporando al núcleo disciplinar saberes de otras áreas que explican con extrema lucidez fenómenos y problemas complejos. Otras áreas sociales, humanísticas, de ingeniería, tienen estudios hiper sofisticados sobre lo que está pasando en el mundo y el cambio de la naturaleza del hombre, vamos, ¿no? Y es extraño que no accedamos a nada de ello, ¿no? Bueno, por eso puse un ejemplo, ¿no? Hablamos de que el diseño, diseñamos con una idea centrada en el usuario. Cuando yo reviso, escribe estas teorías, me parece que son totalmente simplistas de lo que es el usuario, ¿no? Es una crítica constructiva, ¿no? Pero les echan todo el conocimiento de las ciencias humanísticas respecto a los humanos, a las personas, a su carácter, a su naturaleza. Me parecen más bien lineamientos para venderle cosas a un usuario, ¿no? Y siempre he puesto, ¿no? Luego parece que estamos estudiando diseño de mercancías, no el diseño de productos, ¿no? Podemos dedicarnos a diseñar mercancías, ¿no? Por eso traje esta colación hace muchos años con el doctor Jorge Rodríguez. Nos dimos a la tarea de revisar estudios de las ciencias sociales que describen la complejidad de los fenómenos del mundo. Son estudios que tomaron 20, 30 años, gente brillante, ¿no? Que describe con una precisión incalculable lo que nos sucede en este mundo actualmente, pero que son totalmente desconocidos entre diseñadores sus estudios, ¿no? He oído a un diseñador hablar de alguna que otra obra, como El mundo líquido, con una idea tan superficial de lo que en realidad plantea el autor. Pero, por ejemplo, aquí les voy a comentar, hay una obra que se llama La modernización de la sociedad, ¿no? El libro que está arriba al lado derecho. Es una descripción interesantísima de lo que pasa en Estados Unidos desde los años 70 para acá, cuando todas las organizaciones trabajan bajo un sistema basado en el McDonald's, ¿no? Con la idea de eficientar la rentabilidad, ¿no? El efecto es que, como el McDonald's, están haciendo salud chatarra, educación chatarra, igualito que el McDonald's, ¿no? Muy eficiente en la producción, pero hacen comida chatarra. No sé si queda claro. Lo digo muy simplista, pero este autor tardó 20 años rastrear las compañías, y ver los hospitales, y ver las escuelas. Si algunos han ido a un hospital últimamente, verán de esta manera como nos atienden, ¿no? El doctor pasa el currículum y nos ve un minuto, nos cobran 1.500 pesos por la consulta y nos deja cargo de una enfermera, pero nos dan café y nos ponen música ambiental, ¿no? Entonces, cuando uno comprende algunas de estas cosas, y ahí no sé si vean los libros, lo interesante de estos libros y estudios es que los autores se esforzaron por expresar con una metáfora el cambio que pudieron descubrir del mundo. No sé si, bueno, son todos los títulos, tienen que ver con una metáfora que trata de entender qué está pasando en el mundo en un aspecto particular. Revisamos estos autores. Fue muy divertido. Luego clasificamos algunas cosas y vimos, yo creo que han oído hablar algunos de ellos, ¿no? Pero nos dimos la tarea de leerlos en verdad, ¿no? Y en verdad es sorprendente cómo pudiéramos mejorar nuestra percepción como diseñadores de los problemas que resolvemos y de las formas de resolverlos, justamente. Pero no nos gusta hacer esto los diseñadores. Estamos muy emocionados con los últimos software, con las impresoras 3D, ¿no? No está mal, ¿no? Pero el diagnóstico de un problema de diseño requiere entender esto, me parece, ¿no? Y este es solo un ejemplo del campo social. Lo mismo pasa en la ingeniería, en la biología y en otras áreas, pues que inevitablemente inciden en el discurso del diseño. Bueno, llegamos a esta conclusión, ¿no? Aún con tal bagaje de saberes,
Los diseñadores compartimos imágenes simplistas sobre el mundo occidental y sobre el hombre. O sea, nuestro discurso dice que vivimos una sociedad consumista, distraída en las redes, que rinde culto a la información, una sociedad mediática, posmoderna, con precariedad laboral, vulnerable a la posverdad, ¿no? Cosa que es cierto, pero es una visión totalmente simplista del fenómeno, ¿no? Esa fue nuestra conclusión, se puede trabajar con él. Bueno, por el tiempo es difícil adentrar en cada tema, es muy complejo, lo que las ideas que trato de decir, pero pues hay artículos que hablan de esto muy extendido, ¿no? De cada punto de lo que estamos viendo. Yo tengo una propuesta, ¿no? Para el diseñador. Primero advertir que si bien la mente del diseñador, como la del hombre en general, siempre busca patrones simples para actuar, ¿no? Los alumnos quieren recetas de éxito, ¿no? Cómo hacerse millonario con diseño industrial, ¿no? Pero algunos profesores también, ¿no? Entonces me sorprende eso porque los patrones simples falsean la realidad. Sí podemos, y nos dedicamos, fue otro trabajo que hice con el doctor Rodríguez, a comprar 5 modelos de diseño industrial de vanguardia, o métodos, le llamaría, ¿no? Y el reduccionismo que tienen sus planteamientos es de espanto, les diría yo, ¿no? El modelo general pues, sería algo mucho más sofisticado que esas cosas, ¿no? Pero, pues así está el estilo intelectual, yo diría. Hay unos aspectos muy precisos que notamos, por ejemplo, en los alumnos el patrón de causalidad está totalmente equivocado, ¿no? Los alumnos entienden por causalidad solamente que si algo pasa primero que otra cosa, la segunda cosa es consecuencia de la primera. Esa es una aberración de la causalidad, porque los fenómenos que enfrenta el diseño son multicausales y no siempre que se cumplen las causas se logra la consecuencia, no sé si queda claro, ¿no? Hemos detectado, bueno, lo hicimos en un trabajo con aspectos muy precisos sobre nuestros errores en la comunicación del proyecto, en la complejidad del usuario, ¿no? Hay ideas, ¿no? Ahí sobre aspectos muy precisos, ¿no? Bueno, pues otra idea que yo diría es que resolver problemas complejos requiere altas capacidades de diagnóstico y resolución. Deberíamos entender eso como diseñadores desde que entramos a... O sea, para hacer sillitas de colores con las patas dobladas, no necesitamos venir a la universidad. A mí me parece que eso, que luego cae en el asunto de las manualidades, no es razón de estudiar una licenciatura. Yo no digo que no pueda, y hay diseñadores que se mantienen de eso, un desperdicio que asistir a una universidad. Yo creo que eso se puede hacer en el patio atrás de la casa, ¿no? Metiendo el ganas, ¿no? Con creatividad. Yo pienso que el diseño está para manejar cosas superiores, ¿no? Por eso planteo que necesitamos evaluar la teoría y la metodología en la formación del diseñador, pero con modelos afines a enfrentar la complejidad, ¿no? De manera que nuestro discurso se vuelva más robusto. Esta es otra crítica que por ahí hemos hecho. Argumentamos sobre creencias, conjeturas y hasta eslogans, ¿no? Me parece que cuando los alumnos presentan un proyecto y leo artículos, ellos argumentan con meras conjeturas, hasta con eslogans, ¿no? El más claro es: el diseño mejora la calidad de vida. Todas las disciplinas edificantes mejoran la calidad de vida. Y eso es común a todo el conocimiento, porque el diseño pretende apropiarse. Y otra, hay algo peor, ¿no? Yo a los alumnos les digo que un sillón cómodo y bien diseñado no mejora la calidad de vida. Aquí tengo una foto, creo, ¿no? Traté de poner eso, ¿no? Cuando uno vive mal, tener un sillón precioso no te suele nada. La calidad de vida viene de muchos aspectos integrales. Entonces, o decimos mal o no entendemos sobre la calidad de vida, deberíamos ser más específicos, ¿no? Bueno, otra idea yo propongo es que entendamos el justo valor de la teoría y la tecnología. Un autor increíble que habla de esto, yo saqué algunas frases y me sorprende, ¿no? Dice: la mente piensa con ideas, no con información.
Todos lo recordamos cuando estamos pensando, estamos haciendo un diálogo con palabras. Pensamos con ideas. Los datos solo sirven para apuntalar, validar o para dudar de una idea. Pero el pensamiento se hace con ideas. Y eso no lo digo yo, dice el otro. La información no es conocimiento. La información, de hecho, se acomoda con parámetros preestablecidos, ¿no? O sea que cuando no tenemos datos ya está sesgado diciendo, ¿no? Si cambiamos de parámetro, cambia la información, ¿no? Esta encuesta de que Estados Unidos es el mejor país, nada más cambiamos los parámetros y se va al 30, y nada más cambiamos los parámetros y se va al 120, no sé qué, claro. Entonces, los datos en realidad son elementos sesgados de las intenciones de quien organiza la información. Dice el autor, una cultura sobrevive gracias al poder, la plasticidad y la efectividad de sus sistemas. Y por último, dice, la educación debe enseñar a los cerebros jóvenes a tratar con ideas, a valorarlas, a ampliarlas, a adaptarlas a nuevas aplicaciones. Otra cosa que deberíamos cambiar muy claro, ¿no? Nuestros alumnos creen que todo el saber y la información está en Internet. No es cierto en el sentido de que, aunque estuviera todo, se requiere inteligencia para comprender lo que se ve, vamos, para interpretar lo que hay. Y por el otro lado, eh, la saturación de la información nos mete en un problema peor, ¿no? Y lo hemos dicho, lo reconocemos siempre, ¿no? Se llena de información y luego no tiene capacidad para notar cuál es lo importante. Todo les parece importante, porque les falta inteligencia para entender esto, ¿no? Hay, bueno, puse algunos puntos de cosas que yo había hecho, ¿no? Por ejemplo, la idea de comprender, ¿no? Esta idea de que procesamos información con el cerebro, totalmente errónea, totalmente errónea. El cerebro no piensa procesar información. Los últimos descubrimientos, que son ya de hace 50 años, hablan de que cada persona tiene un consejo consultivo propio en su cerebro. La manera como pensamos es exactamente como eso, ¿no? Un grupo de personas que discuten para llegar a acuerdos, ¿no? Y así funciona el cerebro de cada persona. Por eso podemos dialogar y enojarnos con nosotros mismos, hacer, vemos el problema de un lado y nos despertamos y lo vemos de otra manera. Entonces, el pensamiento no es un procesamiento de información como algunos alumnos creen, y eso me parece a mí fundamental. Ahí hay un concepto constructivo, ¿no? De alguien que no ha cultivado su inteligencia, ¿no? Bueno, esto es más interesante. Un autor de los 50 descubrió que la causalidad de causa-efecto era un error en la ciencia. Tiene toda la razón, ¿no? Él propuso una relación que se llama productor-producto. Es decir, cada producto que queremos obtener es causa de múltiples, es consecuencia de múltiples causas. Y a estas causas les llamó coproductores. Solo cuando todos los coproductores suceden, entonces la causa obtiene. Lo más interesante de su propuesta es que los coproductores requieren un medio para ser visibles, factibles. No sé si queda claro. Cambiamos de medio y cambia la relación. Llegó este descubrimiento de la ciencia y empezó a organizar aspectos de la ciencia brillantes. No sé si se entiende la metáfora. La metáfora se explica como una bellota no produce un roble. Claro que no, porque la bellota es la semilla del roble, pero para que sea roble necesita humedad, alimento, sol y condiciones, ¿no? Todas las demás condiciones se llaman coproductores del roble, no sé si es verdad. Entonces, esa es la manera, la metáfora más simple para que se entienda este principio, pero me parece fundamental, ¿no? Cuando el alumno cree que el diseño genera consecuencias tan amplias, yo noto que pues, no se da cuenta, el diseño solo es un coproductor, ¿no? Yo escribí un artículo aquí, así se llama, ¿no? Diseño coproductor del desarrollo social. Si el diseño sucede más todo lo demás, podríamos impulsar un desarrollo social, pero lo demás no está en términos de nosotros, no depende de nosotros. Bueno, por supuesto,
yo creo que debemos liberar el diseño de la tendencia mercantilista creciente, cada vez más amplia, ¿no? Yo ejercí mucho tiempo diseño, y no conozco el asunto, ¿no? Pero para mí me queda más claro que la rentabilidad del negocio es el problema del empresario, no del diseñador. Ese es su trabajo. Él nos pondrá requisitos para diseñar, pero igual que otros, ¿no? Pero ahora los diseñadores, no sé si se sienten diseñadores empresarios, y si eso fuera, pues deberíamos de darle un giro o una especialidad a esa postura. Pero para diseñar bien, el diseño tiene sus propios criterios, tiene sus propios principios, ¿no? Pero ahora pareciera, en algunos ejemplos que he visto, estamos totalmente atados a la rentabilidad, ¿no? Y para diseñar mercancías, pues el asunto es muy fácil, se vuelve más claro, más directo, ¿no? No siempre muy ético, por cierto. Bueno, entonces, como conclusiones, porque hay aquí poco tiempo, como conclusiones, ¿no? Lo primero, la tecnología solo es una herramienta, primero están las ideas, ¿no? Me parece, digamos, así verlo, sí. La formación teórica y metodológica potencia la destreza técnica. En ningún momento pienso que no importa la tecnología, es genial lo que está haciendo, ¿no? Pero ¿para qué tenemos la inteligencia artificial? Ya estamos animados en manejarla. No tenemos idea de para qué la queremos, cómo vamos a evitar que nos desplacen. Esto deberíamos estarlo pensando, ¿no? Y no saltarnos eso y decir, pues hagamos algo, si siempre podremos hacer algo, ¿no? Pero es importante pensar. Eh, la técnica resuelve lo inmediato, la teoría y el método permiten entender el problema. Una enorme diferencia en el sentido de las herramientas, ¿no? Esto nos queda claro que toda la inercia de todo esto es porque la academia ha aprendido a sobrevivir la nueva realidad, premiando lo que se puede mostrar rápido. Y ya todos sabemos, en todas las universidades, lo tardado no importa, y lo fundamental es tardar. Mejor hagamos algo práctico que muestre que estamos avanzando. Un error de Rafael Polo. Un filósofo coreano muy interesante dice que todo lo que vale la pena lleva tiempo. Eso me queda clarísimo, ¿no? Esto hay que reflexionar. Yo pongo aquí una frase que me gusta mucho porque dice, si el diseño fuese en realidad todo aquello que los diseñadores decimos de él, eso se puede observar en todos los discursos, sin duda el diseño sería el saber más avanzado que el hombre ha generado. Yo veo tantas promesas en el discurso del diseño que son promesas, son conjeturas, no están fundamentadas, ¿no? Pero ahí nos movemos, ¿no? Y nuestros alumnos pues, las replican porque están aprendiendo, no tienen capacidad. Pero aquí están tres niveles, ¿no? De lo que deberíamos saltar, ¿no? Desde suposiciones, conjeturas, confusiones, podríamos ser más razonables, ¿no? En el principio sí, y incluso introducir cuestiones filosóficas, teóricas, ¿no? Como el mundo estaba antes, ¿no? No es un asunto de la ignorancia del pasado, no lo digo yo, además, ¿no? Hay un autor, John Costa, me sorprende mucho, tiene una frase muy interesante respecto a esto, pero muchos autores hace mucho han advertido el peligro de no pensar con cuidado lo que hacemos, ¿no? Y eso se llama filosofía, teoría, modelos conceptuales, ¿no? Y métodos a trabajar. Entonces, una última conclusión, la educación universitaria de excelencia debiera otorgar al diseñador saberes técnicos de vanguardia, me queda claro, pero también desarrollar su capacidad intelectual, que para mí significa que el estudiante aprenda a pensar de forma sistémica, estratégica y heurística. Por lo menos hay otros tipos de pensamiento. Estas formas de pensar no son formas convencionales de sentido común, no son las formas habituales para pensar. Hice un artículo también sobre esto porque algo que se olvida, y no lo digo yo, los autores han establecido eso, en la universidad no podemos replicar la dinámica del mundo comercial. La universidad no está para replicar esa dinámica. En la universidad deberíamos estar discutiendo lo que debería pasar en el mundo, no lo que está pasando. Este es un esquema en el que puse a ver
que está pasando en el mundo del lado izquierdo, ¿no? Incluidos los datos que el ejercicio profesional arrojan, y la investigación en diseño debiera encontrar la forma de convertir eso en acciones que impulsen lo que debería pasar. No sé si queda claro. Es sencillo, hay muchos datos allá adentro, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un desarrollo, una publicación. Cierro esto con una frase de Lucio Ordin, acaba de morir, es un filósofo italiano, pero me encanta su pensamiento, y él dice: las universidades deberían formar hombres y mujeres libres, capaces de razonar por sí mismos y de resistir el fuerte consumismo puro. Y pues, Muchas gracias, maestro Gutiérrez. Está bien. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Si en la sala alguien tiene. Claro, maestro. Bueno, muchas gracias. Felicidades por tu presentación. Estoy de acuerdo en la definición del diseñador. Pocas hacen los pocos de una relevancia en un párrafo donde dice que el diseñador es una persona que ejerce una profesión intelectual, ¿no? Todo el mundo piensa que somos hacedores, ¿no? Y yo siempre digo, primero pensamos y luego hacemos, y muchos quieren hacer y no pensar, ¿no? Y desde luego que primero se piensa y luego se hace, porque el diseño es pensar antes, ¿sí? Siempre lo digo, pensar antes, ¿no? No hacer y no pensar. Entonces, yo estoy de acuerdo en esto de, por supuesto, en la teoría, porque si no tenemos bases, sustentos de por qué estamos haciendo las cosas, pues tampoco se llega a nada, ¿no? Lo que me parece también, y en eso hace mucho que trabajo, es en la cuestión de cultura, porque aquí luego los que dan cultura y diseño hablan de historia, y la cultura no es historia, no conocemos la cultura en donde vivimos, ¿no? Tan Grecia, Roma y todas esas maravillas, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? Yo digo, por ejemplo, cuando tuvimos una edad media en este país, ¿no? Ni siquiera conocemos nuestra propia historia. Entonces, ellos crearon la historia, ¿no? El mundo occidental creó la historia. Entonces, pero nosotros no somos el mundo occidental. ¿Cuál es nuestra historia? Y entonces, independientemente de cuál sea nuestra historia, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Y cuál es el otro al que le vamos a diseñar? Porque justamente el usuario, ¿no? El alumno cree que el usuario es él, ¿no? Y nosotros vamos a diseñarle al otro. ¿Quién es ese otro? Si ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros, no sabemos ni siquiera quién es el otro. Es que sí quieren saber, pero hacen reducciones de caricatura. Una alumna me dijo, ¿cómo son los niños? Le digo, son curiosos y no latosos, ¿no? Por eso diseñaban, ¿no? Sí. Los niños son curiosos y latosos. ¿Qué niño vive en las lomas? ¿Qué en esa? ¿Qué cultura tiene? Claro. ¿Qué conoce para decirle cosas? Sí, no hay, o sea, no hay realmente un acercamiento primero a lo nuestro, ¿no? Porque todo el mundo, yo digo, cuando se habla de color, pues nadie ha estado en Europa y no se sabe, allá no hay luz, ¿no? Los colores tienen que ver con la luz, ¿no? Y si en un país no hay luz, porque en Europa no hay la misma luz que hay aquí. Aquí estamos 2.200 metros más cerca del sol que lo que están ellos, ¿no? Y ellos están en otras latitudes. Entonces, es otro. Y las teorías que tienen ellos de color, pues no tienen que ver con las nuestras, ¿no? Entonces, cuando tú vas a trabajar cosas de color, pues busca autores de aquí, porque los autores de aquí hablan de los colores de aquí. Pero todo el mundo agarra. Mira, yo lo viví porque hice la maestría, ¿sí? Había una alumna que iba a hablar del cuerpo. Le digo, oye, Alfredo López Austin tiene un libro excelente sobre el cuerpo. No, yo tengo a Vigarello y tengo a fulano y a mí, puro francesito. O sea, no tienen idea de autores mexicanos. Puro gringo, alemán, francés, porque los mexicanos, puro naco, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde están los autores nuestros, no? Empecé a correr. Cualquiera se admiran del nivel de cultura, ¿eh? Sí.
Los alemanes, los franceses admiran. Bueno, pero aquí no los vemos porque pues, no hay que ver los alemanes, franceses, porque se casó con alemán y bueno, pero alemanes hay violadores, hay banderos, hay de todo tipo, como aquí, ¿no? Pero no, sí, casarse con alemán quiere decir casarse con el Kaiser, ¿no? Claro. O sea, no tienen la menor idea. Iba a poner como ejemplo de la cultura, pero decidí que el usuario era más actual. Pues, sí. Pero yo coincido totalmente contigo. Así como hicimos esas lecturas del mundo, hay estudios de cultura increíbles. Los ciudadanos deberíamos conocer los principios que han descubierto los investigadores respecto a la cultura, ¿no? Y no caer otra vez en estas tonterías de aplicar colores que nos identifiquen, ¿no? Simbolitos, ¿no? Para que parezca cultura, ¿no? No sé, las culturas son las prácticas, no solo son las formas, ¿no? Exacto. Y las prácticas hacen actividades distintas, ¿no? Deberíamos hasta inventar objetos distintos por las prácticas que tenemos, ¿no? Está bien, es que el diseñador no es uno. ¿no? O sea, los que hemos trabajado, ¿no? Porque el problema también en las universidades es que salen de aquí y se meten a trabajar aquí y nunca pasaron por un despacho, ¿no? Entonces, creen que lo que ellos enseñan, ¿no? Sí. Es lo que es la realidad, y no es cierto, nada tiene que ver lo que te enseñan aquí con lo que sucede en un despacho, ¿no? Entonces, pues en un despacho se diseñan entre muchos, no es nada más, ay, tú vas a ser el gran señor, no señor, ¿qué dice tu compañero? ¿Qué dicen el grupo? ¿No? Entonces, pues también, el diseñador no está solo. Sí, claro. ¿El maestro tenía un comentario? Sí, Javier, yo tengo que hablar como diseñador industrial independiente. Nunca trabajé dentro de una empresa. Pero desde mi punto de vista, aparte de diseñar, la labor más importante que hace el diseñador es intercomunicar a los cotos de poder que hay dentro de las empresas, que es para lograr que se genere una sinergia a la hora del lanzamiento del producto. ¿Sí? Y dentro de eso está el asunto de del criterio, de que fue de algo de lo que tú hablaste, ¿no? Una cosa es caso, problema, hipótesis, proyecto y realización, y otra cosa es qué pasa cuando mucho de lo que tú tienes que utilizar dentro de un producto ya está hecho, pero depende de qué tan mal, perdón, qué tan mal se llevan los departamentos dentro de las empresas. Te puedo decir que en algunas empresas donde yo trabajé, hablaban en un caso, me acuerdo muy bien, no quiero decir el nombre de la empresa, es una empresa muy conocida, que abajo estaba la parte de administración y arriba estaba la parte de ingeniería. Y las gentes de abajo decían la empresa de arriba, y las gentes de arriba decían la empresa de abajo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el problema es que cuando tú generas el concepto, que fue algo que yo traté de transmitir aquí, lo deberías generar verbalmente, no lo deberías enseñar en términos formales, porque la gente tiene sus preferencias formales y es muy diferente un producto que sale del departamento de ingeniería de un producto que sale del departamento de mercadotecnia. Entonces, cuando lo describes verbalmente y te lo aprueban ambos departamentos, ahora sí puedes decir, y la forma que puede tener esa es esta, ¿no? Entonces, el problema está en cómo se los enseñamos a los alumnos aquí, porque es muy fácil decir caso, problema, hipótesis, proyecto y realización, y tener todos aquellos elementos que tú les puedes decir, mira, esto, más esto, y ve lo que resultó. Y en otro caso es esto, más esto, y ve lo que resultó. Bueno, no, quizás lo primero que dices, aquí hay una lámina, seguro no leí,
Creo que esto, el núcleo de diseño debe estar más orientado a estas capacidades, ¿no? Posibilitar proyectos, cómo hacer que el proyecto suceda si no hay dinero, si hay problemas, cómo hacer que suceda. Tener capacidad de integrar todo tipo de conocimiento en una solución, ¿no? Eso es increíble, o sea, eso, ¿no? Y la última que puse aquí, dominar la mediación entre los stakeholders, ¿no? La mediación, como dijo Toño, es la razón que fracasa algo. Yo diría así, aún con capacidad técnica, la mediación entre pareceres, entre una compañía o sea otra organización, es una habilidad fundamental para ser diseñador, ¿no? Yo aquí siempre critico que exponemos nuestro proyecto a otros diseñadores, ¿no? Y entonces no se entienden perfecto, aunque lo hagan mal, desordenado, porque lo otros diseñadores. Y nos escucharon otras profesiones, simplemente no nos entienden, ¿no? Y a lo mejor no avalan eso, porque no hay consideraciones, no está explicado en consideración de los que aprueban. Bueno, eso es. Lo otro me parece muy importante, hay una relación clara entre los fines de un proyecto, el modelo con que se observa, se diagnostica, el método con que se trabaja y las técnicas que se usan, ¿no? Como dice el autor, según los fines son las herramientas, ¿no? Y el problema viene desde cómo vemos los problemas. No sé si queda claro. Cuando en una empresa el jefe baja y nos grita y nos dice, pues para el lunes así, ¿no? Pues no tenemos opción de nada. No sé si queda claro. Pero cuando está sentado un diseñador para que haga algo que responda a un contexto, hay la opción de incluso de hablar del enfoque. No sé si está claro, de qué modelo y con qué método y con qué técnicas podemos lograr eso. Hay una relación muy precisa entre las herramientas que luego también se ha perdido porque ya no tenemos una materia que enseñe eso, ¿no? Y cuando yo me dejé aquí, había una materia que nos daba eso precisamente. Yo diría la razón de los instrumentos para pensar mejor como diseñador. Esa era la razón de una materia que se llamaba metodología del diseño. Entonces, yo creo que son muchos aspectos que podríamos ir atendiendo para mejorar, ¿no? Porque sí veo, y lo voy a decir, digo, todos sabemos eso, ¿no? En plan constructivo, yo veo que muchos alumnos están ante, como diría yo, confundidos. ¿Cómo se hace eso? Se confunden y ante un problema complejo se apagan. Simplemente porque no pueden, no encuentran, no hayan la manera de avanzar, ¿no? Y yo creo que eso está muy mal y desde mi punto de vista es falta de herramientas para pensar, ¿no? ¿Sí? Un ordeno que piense bien. Aunque le quede mal el proyecto, porque estamos intentando que aprenda a diseñar, ¿no? Ese es no. Bueno, no sé si lo expresé lo suficientemente bien, pero hay que lograr que la empresa trabaje de una manera sinérgica. Pero eso no viene nada más de la calidad del diseño que tú haces, ¿no? Es una labor de relaciones públicas que tú tienes que realizar entre los diferentes miembros de los diferentes departamentos para que puedan entender que en algunos casos les puedes dar gusto y en algunos casos no, porque es más importante, por decir algo, el aspecto tecnológico en ese momento con respecto al producto que se está tratando, que el aspecto de, por decirte algo, cuando estás diseñando para clubes de precio, que te tienes que mantener dentro de 4 o 5 etapas, porque si les dejas 10 centímetros arriba de espacio, te van a comer porque es espacio que pudieron haber vendido las tiendas, ¿no? Y tú les dices, no lo voy a hacer más grande, no lo voy a hacer más chico, perdón, porque para hacerlo más chico necesitaría bajarle casi 3/4 partes de lo que mide actualmente para que cupiera una hilera más dentro del stand del club de precios, ¿no? Y entonces tienes que hacer una labor de tipo intercomunicación, como dije, pero te tienes que volver un diplomático. ¿Sí? Permítame un segundo nada más. Es un artículo sobre los dilemas de la comunicación del diseñador. Ahí se entra mucho eso, ¿no? Creo que, ya digo, hace poco lo escribí, pero está largo, ¿no? Me acuerdo que
algo que yo planteaba es que todos creemos que la comunicación es algo sencillo, ¿no? Solo hay que decir las ideas con orden, de manera adecuada, ¿no? Pero lo que no se nota cuando vendemos diseño es que los stakeholders, las partes interesadas, tienen modelos de interpretación distintos a los de nosotros. O sea, lo que van a oír lo interpretan bajo otros criterios totalmente distintos, bajo otros principios, bajo otras leyes, bajo otros criterios. No es un problema de que no nos entiendan, es que ellos lo ven, lo interpretan totalmente distinto. Y eso me parece un error en nuestras clases, porque siempre hablamos entre diseñadores. Entonces todo es sencillo, ¿a poco no? Escuchamos al alumno y lo entendemos, pero si tuviéramos que hacer validar, que hace el concepto, una opción, un argumento ante unas personas que tienen otros modelos de interpretación, veríamos la dificultad del diseño. Entonces necesitamos informar de esto a los estudiantes y ese artículo, te digo, habla un poco de los principios de estos partes interesadas, que es más que decir, el empresario quiere dinero, ¿no? Y el ingeniero no quiere problemas con el molde. Le podemos decir eso a un alumno, pero eso es una simpleza, otra vez, de las que yo hablo, ¿no? El simplismo no resuelve, creo que es cosa que ellos entiendan con más profundidad. Y no necesitamos leer todos los libros que puse ahí, porque podemos decantar cosas de manera que le lleguen al alumno sistematizada, ¿no? Esa es mi propuesta, ¿no? Bueno, ya, pero es muy amplio. ¿No? yo nada más lo único que quería decirte para finalizar lo que estaba diciendo es que la definición de diplomático es aquella persona que te dice que te manda a freír espárragos y tú preguntas dónde los puedes comprar. Pero ese es el chiste, es que al de mercadotecnia le tienes que hablar de una manera, al de finanzas de otra manera, al de ¿cómo se llama? De mantenimiento de otra manera, y así sucesivamente, pero a todos los tienes que mandar a freír espárragos, ¿sí? Para que todos te digan que sí, finalmente, y el resultado sea que el proyecto realmente toma la corporatividad que requiere, independientemente de quién está en contra de quién. Y requiere entrenamiento para tener esa capacidad mediadora. Muchísimo. No es de ver una persona, o sea, necesitamos advertir de cosas. Pues sí, bueno, déjame decirte que también al revés se da muchas veces. Yo cuando se da la exposía, a veces me paro en los salones de doceavo, me quedo viendo un proyecto y digo, aquí creo que ni el profesor ni el alumno se dieron cuenta de la calidad de idea que hay detrás del trabajo. ¿Sí? Y al revés, ¿no? De que dices, no sé cómo le pudieron poner 10 a esta porquería. ¿Sí? Pero ese es el tipo de cuestiones que tú tienes que hacer, explicárselos, porque esto es lo que vas a tener que hacer en la empresa para la que trabajes. Pero yo insisto, mi punto de vista es estrictamente como profesionista independiente, porque nada más trabajé un año como profesionista asalariado y lo trabajé con el que fue mi profesor de sexto semestre de diseño, porque necesitaba yo hacer pasar la materia de prácticas profesionales y me fui a ofrecer mi trabajo gratuito y me dijo que no, aunque me dijo que no, que me iba a pagar, y aunque yo vivía aquí en la villa y su despacho estaba en la salida de la carretera Cuernavaca. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien en línea tiene algún comentario? Profesor, usted acaba de mencionar que el alumno no tiene que leer todos los libros que por ahí presentaban sus láminas. Decía que se le puede sistematizar, pero creo que sería importante que el alumno aprenda a sistematizar la información y acceder a esta información que es muy relevante. Sí, lo que pasa es que estos estudios son algunos nos costan trabajo avanzar, porque, digo, es otro campo y dicen cosas que no saben bien, ¿no? Pero al final de cuentas, si decantas, podríamos traer principios al diseño más sólidos que lo que decimos ahorita, ¿no? Yo creo eso.
Y en el usuario, digo, me espanta, con todo respeto, el diseño, ¿cómo se llama? La experiencia del usuario, vamos, que tratan de moda, me parece una caricatura, ¿eh? Y tú accedes a cualquier estudio de lo que es la naturaleza humana, de por qué somos como somos en este momento, con esa complejidad del mundo, te sorprendes del conocimiento que hay, ¿no? Y no podemos reducir eso a preguntar con estadística. ¿Qué prefieres? Un coche rojo, ya han visto sus técnicas, ¿no? Yo digo, es una evaluación, pero vamos, no invalido que se está usando en la empresa, ¿no? Que sí impacta lo que quiere vender, ¿no? Claro. Pero podríamos ser más sólidos, no sé si. ¿No? Y en ese sentido, cada día nos volvemos todos más ignorantes a pesar de que podamos tener doctorados y estar estudiando todo el día, porque todos los días se generan conocimiento nuevo. Entonces, relativamente cada día nos volvemos más ignorantes y el mundo más complejo, y además la humanidad está cambiando constantemente. Entonces, el acceder a todo ese conocimiento pues es imposible, pero si no aprendemos precisamente a seleccionar, a sistematizar, a acceder a este otro conocimiento que muchas veces está fuera de las áreas de diseño, pues no vamos a aprender a ser buenos diseñadores. Y nada más un detalle muy puntual, mencionaba que desde hace más de 50 años se sabe que la mente es, mencionó que es consejo consultivo. Sí, es una manera de decirlo, ¿no? Hay un autor argentino, bueno, hay muchos, ¿no? Es un autor argentino, se bromea, buen libro, ¿no? Se llama Lógica para Presidentes, creo. Creo que se llama así. Sí. Él quiere enseñar a los presidentes a ser más listos, ¿no? Y en una de sus partes, él es un físico, bueno, todo esto lo accedo porque mi cuñado es científico de las neurociencias, pero es de veras, o sea, él ha trabajado con ratas tiene su laboratorio lleno de ratas, sabe cómo funciona el cerebro de las ratas, por lo menos, pero desde hace muchísimos años. O sea, él me ha contactado con lecturas así. Eso es muy interesante, de veras. No sé si todos piensan que por qué se enoja uno cuando se enoja con uno mismo, ¿no? O por qué cuando pensamos algo al ratito cambiamos de postura, lo vemos más claro, pero dudamos, ¿no? La explicación de este científico es que es así, con esa metáfora, tenemos en la cabeza un consejo positivo. Sentamos a personas listas o torpes, ¿no? En función de tu conocimiento, tu educación, ¿a quién quieres sentar ahí? ¿No? Por eso puse a los payasos, ¿no? Sí, sí. Pues tienen 4 payasos ahí. Y esos discuten lo que piensas, y toman una decisión, y entonces el humano ya actúa, ¿no? Sí. Entonces, cuando se le dice a un alumno que procesamos información, por eso el químico rápido por datos, porque lo que quiere son datos. Sí. Pero, pues es que los datos están ordenados en función de una lógica. Cambiamos de lógica, cambia el valor de los datos. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué quieres? Yo digo mucho a los alumnos cuando les digo, corran en internet como cualquier gente ignorante. Pues primero se preguntan cosas, hay que hacer preguntas de investigación, hay que notar, hay que pensar lo que queremos hacer. Y claro que después hay que acordarlo, ¿no? Pero entonces con preguntas guiadas, preguntas de investigación, vamos, perfectamente centradas en algo coherente, ¿no? Y esto se facilita también porque no te cae toda la información. Y eres muy preciso en entrar a bases de datos, ¿no? Te responden cosas. Sí, justo dice un autor que el problema es que la mayoría de los seres humanos pensamos que nuestra mente está unificada. Sí. No, en este sentido sería el término consejo consultivo, ¿no? Sí, consejo consultivo es un grupo de personas en una empresa que toma las decisiones más altas. Que luego se gritan, ¿no? Sí. Pues sí, y luego siempre hasta que el cerebro pegue en la mesa y se hace esto, ¿no? Igualitos somos para tomar decisiones. Bueno, hablo de decisiones no de si taco o torta, ¿no? Sino decisiones más serias, ¿no? Que implican, pongamos en duda cosas. Golenbeck se apela el autor. ¿Te quería decir el nombre del autor? Golenbeck, algo así. Es un autor argentino. Amigo, pero habla de neurociencias, pero ese libro que hizo para que los presidentes no cometan tantas tonterías. Va describiendo algunos errores de su pensamiento.
Por eso se llama algo así como inteligencia para diseñadores, pero digo para presidente. Neurociencias para presidente. Sí, ¿vale? Así se llama el libro. Neurociencias para presidente. Ya lo busqué. Y a poco estas cosas aclaran, ¿no? Digo, lo descubrió un neurocientífico, pero es una metáfora, obviamente, ¿no? Pero no sirve. Pues bueno, muchas gracias. Le agradecemos al maestro por su recorrido. Les agradecemos a todos por estar presentes y damos por terminada esta sexta sesión. Los esperamos el próximo miércoles 6 de mayo, igual a las 10:30 AM, para la séptima sesión del seminario 2026. Gracias a todos.